Bienvenidos de nuevo a Complejo Visual y en esta ocasión vamos a revisar dos grupos de objetos que podemos crear con Maya. Son conocidos como curvas y superficies y también como polígonos. En Maya vamos a tener la posibilidad de crear dos grandes grupos. Por un lado, lo que son las curvas y superficies y por otro lado también lo que son los polígonos. ¿Cuál es la diferencia y qué significa cada uno de ellos? Primero las curvas. Las curvas, como su nombre lo dice, son líneas que se van a generar como pues líneas curvas y que van a ser interpretadas en Maya como, valga la redundancia, una curva. Ahora, no podemos nosotros generar curvas muy complejas por default. Vean lo que pasa cuando creo un cubo. Aparentemente tengo una curva ahí. Sin embargo, cuando utilizo la herramienta de mover, realmente lo que tengo son cuatro líneas rectas que han sido organizadas para que parezca un cubo. Hay varias herramientas que nos van a permitir modificar estos valores básicos y trabajar de distintas maneras con las curvas. Sin embargo, lo importante aquí es entender que realmente las curvas son una especie de aproximación a estos vectores que se utilizan en Illustrator, solamente que de una forma mucho más básica. Ahora, las superficies, como por ejemplo estas figuras que tenemos aquí, son similares a las formas geométricas de los polígonos. Por ejemplo, si yo creo una esfera, voy a tener eh, un objeto que tiene distintas divisiones. Hay que entender una diferencia. Si me acerco, pueden ver cómo estas curvaturas del objeto no están delimitadas por las líneas de división, sino que es una curvatura ya dada predefinidamente. Lo que ocurre es que aquí nosotros tenemos una serie de curvas que Maya va a interpretar como superficies, pero no son polígonos. Si yo, por ejemplo, quiero modificar alguna de sus partes, ya veremos después cómo se modifica cada una de las partes de cualquier objeto, vean cómo en realidad yo no estoy modificando esa parte en particular, sino que estoy modificando los puntos que influencian esa forma. Es una especie de trabajo, eh, pues, con superficies matemáticas y no tanto como con, digamos, cubitos que forman una figura, que esa sería como una forma de diferenciar a las curvas de los polígonos. Igual que ocurre con las curvas, aquí en las superficies, si yo genero, por ejemplo, aquí un cubo, aunque aparentemente tengo una forma que se comporta como un objeto sólido, en realidad tengo cuatro superficies que están organizadas para darme la idea de que tengo un cubo. Aquí, de nuevo, si yo controlo alguna de sus partes, no voy a controlar específicamente esa zona, sino que lo que estoy modificando son los puntos de influencia sobre dicha superficie, de tal manera que lo que voy a tener son zonas influenciadas más o menos por los valores modificados. Ahora, ¿qué pasa con los polígonos? Los polígonos son mucho más utilizados que las curvas y superficies porque nos permiten tener un control que podemos decir es mucho más detallado que las superficies. Si yo selecciono los vértices, por ejemplo, pueden ver como aquí sí realmente estoy modificando cada una de las partes de esta figura. Esto es un polígono. Entonces, podemos ver como aquí esta figura reticulada en la superficie se puede modificar de forma directa, a diferencia de lo que ocurría con pues, las superficies de Maya. Ahora, si yo creo, por ejemplo, una figura como un cubo, a diferencia de lo que ocurría con las superficies, aquí sí tengo una figura completa, la cual está creada de forma cerrada y si yo quiero modificar alguna de sus partes, realmente voy a modificar de forma directa cada una de eh, de sus componentes. Y bien, esa es la diferencia entre curvas y superficies. Les digo, dependiendo que sea lo que nosotros necesitemos, utilizaremos en ocasiones superficies, curvas, en otras ocasiones utilizaremos eh, los polígonos. Bueno, algo muy importante, hay que tomar en cuenta que cuando nosotros queramos agregarle una textura a nuestro objeto, los elementos o las figuras
que mejor nos sirven son precisamente los polígonos, ya que nos permiten generar coordenadas v, mientras que las figuras como las superficies no nos permiten generar estas coordenadas v. Posteriormente veremos qué significa esto de las coordenadas v.